¿Alguna vez has oído hablar de San Valentín como el santo del amor? Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia de él es mucho más profunda y emocionante que cualquier leyenda que hayas escuchado? Imagina a un hombre que enfrentó la furia del mayor imperio del mundo para proteger algo que creía sagrado, el amor verdadero. Arriesgó su vida en secreto, uniendo parejas que el imperio quería separar, y al final dejó un regalo misterioso que transformaría para siempre la vida de una joven. Y aquí está el detalle que pocos conocen. Antes de su muerte, San Valentín hizo algo que ni siquiera los guardias romanos pudieron explicar, un gesto tan lleno de fe y amor que aún hoy intriga a la Iglesia. ¿Quieres saber qué sucedió? Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque te contaré toda la verdad detrás del hombre que dio origen al símbolo más poderoso del amor eterno. ¿Comenzamos? Era una mañana tranquila en un pequeño pueblo a las afueras de Roma. El sol, tímido, comenzaba a lanzar rayos dorados sobre las colinas y olivos. Valentín, aún un joven de poco más de 20 años, caminaba descalzo por los campos de trigo junto a su madre. El aroma de la tierra húmeda y el canto de las aves llenaban el aire de serenidad, pero en el corazón del joven médico y sacerdote comenzaba a germinar una inquietud, el llamado hacia algo más grande. Valentín había sido criado en un hogar humilde donde el amor al prójimo era más que una virtud, era un modo de vida. Desde pequeño presenciaba a su madre cuidar de los enfermos con manos firmes, pero gentiles, mientras murmuraba oraciones de esperanza. Su padre, que trabajaba como artesano, también llevaba una fe silenciosa, expresada en el cuidado de cada pequeño detalle de sus obras, como si cada pieza fuera una ofrenda sagrada. Crecer en ese ambiente le enseñó al joven Valentín que la compasión no era solo un sentimiento, sino una acción diaria, un acto de valentía ante el sufrimiento humano. Pasaron los años y Valentín decidió dedicarse a la medicina, viendo en ella una oportunidad para aliviar los dolores físicos que tantas veces servían de metáfora para las angustias del alma. Caminaba por los callejones estrechos de Roma, donde los mercados siempre estaban llenos de ruidos y el aire cargaba el aroma de especias y flores. Sin embargo, detrás de esta fachada vibrante, la ciudad vivía una tensión constante. El emperador Claudio II, conocido por su implacable búsqueda de poder, había ordenado persecuciones contra los cristianos, prohibiendo incluso la práctica de rituales que unieran a parejas bajo la bendición divina. Para el joven Valentín, esta injusticia era una carga insoportable. Mientras muchos cristianos vivían con miedo, ocultando su fe, Valentín eligió enfrentar los peligros que lo rodeaban. Sabía que su llamado no era solo curar cuerpos, sino también almas. En un día particularmente silencioso, durante sus oraciones en la iglesia local, Valentín sintió algo diferente. El ambiente estaba sumido en la penumbra, con solo la luz de las velas iluminando el altar, donde la imagen de Cristo crucificado parecía mirarlo directamente. En el corazón del joven sacerdote, una certeza irrumpió como un trueno. Dios lo llamaba a defender los valores del amor y la fe, incluso si eso significaba enfrentar el poder del imperio. A partir de ese momento, Valentín comenzó a caminar por un camino sin retorno. No solo predicaba la palabra de Dios, sino que también desafiaba las leyes imperiales al celebrar matrimonios cristianos en secreto. Las ceremonias se realizaban por la noche, en pequeñas capillas o incluso al aire libre, donde la única luz provenía de las estrellas y el único sonido, además de las oraciones, era el susurro de los árboles al viento. Cada pareja que unía llevaba la esperanza de un futuro bendecido, pero también el miedo constante de ser descubiertos. Cierta noche, mientras Valentín preparaba otra ceremonia, la tensión en el aire era palpable. El lugar elegido era una gruta aislada,
donde los ecos de las voces se mezclaban con el sonido distante de pasos sospechosos. A cada palabra del sacerdote, los novios, emocionados, se apretaban las manos con más fuerza, como si quisieran grabar ese momento en sus almas. A pesar del riesgo, Valentín continuaba. Sabía que, para esos jóvenes, su gesto no era solo un acto de rebeldía, sino una prueba viva de que el amor verdadero era más poderoso que cualquier decreto imperial. También fue en este período que Valentín comenzó a ganar la confianza y el respeto de la comunidad cristiana. Cuando no estaba celebrando matrimonios o cuidando a los enfermos, recorría las calles de la ciudad, distribuyendo alimentos y palabras de consuelo. Muchos decían que su presencia era como un rayo de sol en días de tormenta. Pero el sacerdote no se engañaba. A cada acto de bondad sabía que se acercaba más a un destino que podría ser trágico. A pesar de su valentía, Valentín también era humano. Había noches en que se retiraba en silencio, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Sin embargo, en esos momentos de duda, su fe siempre lo levantaba. Recordaba las palabras de su madre: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y eso era exactamente lo que hacía. La Roma del siglo III no era un lugar para los débiles de corazón. Las calles de piedra, las columnas imponentes y las estatuas de los dioses paganos eran testigos silenciosos de una sociedad en conflicto. Valentín sabía que su lucha no era solo contra leyes injustas, sino contra toda una cultura que ponía el poder por encima del amor. Aún así, se mantenía firme. Cada matrimonio que celebraba, cada vida que tocaba, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe podía brillar. Esta fase de la vida de San Valentín revela no solo su determinación, sino también la profundidad de su humanidad. No era un hombre extraordinario por sus habilidades, sino por su capacidad de transformar cada pequeño acto en un gesto de amor incondicional. Y fue así, con un coraje silencioso y una fe inquebrantable, que Valentín comenzó a recorrer el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los santos más amados y reverenciados de la historia cristiana. En las noches tranquilas, cuando el cielo de Roma se llenaba de estrellas, Valentín caminaba por las calles de adoquines, llevando a parejas enamoradas a pequeñas capillas escondidas. La ciudad, aunque hermosa, estaba sumida en una tensión constante, ya que el decreto del emperador Claudio II prohibía los matrimonios cristianos. Para el joven sacerdote, esta prohibición era una afrenta a la dignidad humana y a la esencia del amor que él creía ser un reflejo directo de la bondad divina. Los novios llegaban en silencio, con los ojos llenos de esperanza, pero también de miedo. Muchos de ellos eran soldados que, a diferencia de la creencia del emperador, no veían el matrimonio como una distracción, sino como una fortaleza que los sostenía en las dificultades de la vida militar. Valentín los recibía con una sonrisa tranquila, pero por dentro sentía el peso del riesgo. Cada ceremonia clandestina era un acto de valentía, un desafío directo al poder del imperio, y sabía que, si lo descubrían, las consecuencias serían fatales. Una de esas noches quedó grabada para siempre en su memoria. Un joven soldado, llamado Marco, y su novia, Livia, llegaron apresurados, jadeando tras atravesar los oscuros callejones de la ciudad. Valentín notó que Livia sostenía un pequeño rosario entre sus dedos temblorosos. Apenas podía ocultar su nerviosismo, y su rostro pálido reflejaba el miedo de ser seguidos por los guardias romanos. Valentín puso la mano sobre su hombro y dijo con voz calmada: «El amor que los une es más fuerte que cualquier peligro. Dios está con nosotros». La ceremonia comenzó con una oración susurrada, casi inaudible. La gruta donde estaban
era iluminada solo por una lamparina que titilaba con la brisa que entraba por las rendijas. Valentín recitó las palabras sagradas mientras los novios, emocionados, intercambiaban votos. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Livia, mientras Marco apretaba sus manos con fuerza, como si ese momento fuera el ancla de sus vidas. Cuando Valentín declaró la unión bendecida, una rara sonrisa iluminó el rostro de ambos. A pesar del peligro inminente, por un breve instante, el amor venció al miedo. Sin embargo, los rumores sobre estas ceremonias comenzaron a esparcirse. Había quienes admiraban el coraje de Valentín, pero también aquellos que, movidos por la lealtad al emperador, consideraban sus acciones una traición. Valentín sabía que el cerco se estaba cerrando. Durante una de las celebraciones, oyó el sonido distante de pasos apresurados y susurros en los pasillos de piedra. Su corazón se aceleró, pero continuó firme, pronunciando las palabras finales de la bendición mientras los novios sostenían sus alianzas. Tras la ceremonia, Valentín escoltaba a las parejas hasta la salida secreta. Sus sentidos estaban siempre en alerta, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Una noche, al regresar a la iglesia donde se refugiaba, fue abordado por una mujer anciana llamada Julia, que tenía un rostro marcado por el tiempo y una mirada llena de gratitud. Se arrodilló ante él y dijo: «Padre, mi nieta se casó hoy gracias a su valentía. Que Dios lo proteja». Esa pequeña demostración de reconocimiento llenó el corazón de Valentín de alegría, pero también de una profunda preocupación. ¿Hasta cuándo podría proteger a aquellos que dependían de su fe? El riesgo constante no debilitó su determinación. Por el contrario, cada matrimonio que celebraba era una reafirmación de su misión. Valentín veía en el amor conyugal un reflejo de la unidad divina, una fuerza capaz de superar incluso las adversidades más crueles. Sabía que no solo estaba uniendo a dos personas, estaba sembrando semillas de esperanza en un terreno árido donde la persecución intentaba sofocar la fe. La tensión alcanzó su clímax en una noche de tormenta. Los truenos rugían como si la propia naturaleza reflejara el conflicto que se desarrollaba en Roma. Valentín estaba a punto de comenzar otra ceremonia cuando uno de sus confidentes entró apresurado en la gruta con el rostro pálido y la respiración descompasada. «Padre, los soldados están buscando por usted. ¿Saben lo que está sucediendo aquí?» La advertencia fue como una cuchilla cortante, pero Valentín solo asintió, pidiendo calma a los presentes. Con las manos levantadas dijo: «Si este es el momento de mi arresto, que sea. Pero primero, permítanme cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer». Su voz no tembló, y sus ojos brillaban con una determinación que inspiraba a todos a su alrededor. Finalizó la ceremonia con una serenidad casi sobrenatural, entregando a los novios no solo la bendición del matrimonio, sino también el coraje para enfrentar el futuro. Esa misma noche, Valentín escapó por poco de ser capturado. Sabía que su vida estaba en peligro, pero continuó su misión, ahora con aún más discreción. Cada matrimonio celebrado en secreto era un acto de desafío, un recordatorio de que la verdadera fe no se doblega ante la opresión. Mientras el cerco se cerraba, Valentín permanecía firme. No veía sus acciones como actos heroicos, sino como una respuesta natural al llamado de Dios. Cada día arriesgaba todo para garantizar que el amor, esa expresión sagrada de la divinidad, pudiera florecer en medio de la persecución. Su valentía no solo era una inspiración para las parejas que ayudaba, sino también una luz que comenzaba a brillar en la oscuridad de Roma, sembrando la esperanza de que incluso en los tiempos más difíciles el amor siempre encontrará un camino. Las celdas de la prisión romana eran frías y húmedas,
un laberinto de sombras donde el silencio solo era roto por el eco distante de cadenas y el murmullo ahogado de prisioneros. Fue en ese ambiente sombrío que Valentín inició un nuevo capítulo de su misión. Preso por desafiar las órdenes del emperador, ahora enfrentaba el desafío de llevar esperanza a un lugar donde todo parecía perdido. Entre los encarcelados había hombres endurecidos por el dolor y mujeres que habían perdido todo, pero Valentín veía más allá del sufrimiento. Para él, cada alma era una obra viva de Dios y ninguna estaba fuera del alcance de la redención. A pesar de las cadenas que lo mantenían prisionero, caminaba por las celdas como un pastor cuidando de su rebaño. A cada paso dejaba palabras de consuelo, oraciones silenciosas y una sonrisa que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de la prisión. Fue en ese escenario que un día Valentín se cruzó con Asterius, el carcelero principal. Asterius era un hombre marcado por la dureza de su función, cargando en sus hombros el peso de años de obediencia ciega a las órdenes del imperio. Sin embargo, el corazón de este hombre había comenzado a tambalearse por causa de su hija, Julia, una joven ciega desde el nacimiento. Asterius, atormentado por la incapacidad de ayudarla, veía en Valentín una fuerza que no podía comprender, pero que lo atraía irresistiblemente. Una noche, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, Asterius se acercó a la celda de Valentín. Habló en voz baja, casi con vergüenza. «Sacerdote, dicen que usted posee el poder de curar. Si esto es verdad, le pido que ore por mi hija». Las palabras fueron dichas con vacilación, como si él mismo no creyera en lo que estaba diciendo. Valentín, sin embargo, vio en esa petición la chispa de fe que faltaba para encender algo mayor. A la mañana siguiente, bajo la atenta vigilancia de Asterius, Valentín fue llevado ante Julia. La niña estaba sentada en una silla de madera sencilla, en un rincón iluminado por un solo rayo de luz que entraba por la estrecha ventana. Su rostro era sereno, pero sus ojos vacíos reflejaban la oscuridad que conocía desde su nacimiento. Al acercarse, Valentín sintió una mezcla de compasión y determinación. Sabía que, más que restaurar la visión física, necesitaba tocar el alma de esa joven. «Julia», dijo él con voz suave, «Dios te conoce y te ama profundamente. Te pido que confíes en Él y permitas que su luz guíe tu vida». Se arrodilló a su lado, sosteniendo sus manos con firmeza, y comenzó a orar en silencio. La sala estaba sumida en una quietud casi sagrada, interrumpida solo por el sonido del viento que pasaba por la ventana. Cuando Valentín terminó su oración, algo extraordinario sucedió. Julia parpadeó, como si estuviera intentando ajustarse a una nueva realidad. Lentamente, sus ojos, antes opacos, comenzaron a brillar. Miró a su alrededor, confundida, hasta que sus ojos se encontraron con los de su padre. «Padre, puedo ver», exclamó con una mezcla de asombro y alegría. El impacto de ese momento fue abrumador. Asterius, que siempre había sido un hombre rígido, cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía qué decir o cómo expresar la gratitud que sentía. Abrazó a su hija como si temiera que ella desapareciera, mientras Valentín observaba en silencio, agradeciendo a Dios por la oportunidad de ser un instrumento de su gracia. La noticia del milagro se propagó rápidamente por la prisión y más allá de ella. Los prisioneros, que antes veían a Valentín solo como otro hombre condenado, comenzaron a verlo como un símbolo de esperanza. Incluso los guardias, que antes lo trataban con desdén, empezaron a respetarlo. Pero para Valentín, ese episodio fue más que un evento extraordinario. Fue la confirmación de que Dios estaba presente incluso en los lugares más oscuros. La fe de Asterius y de su familia se transformó por completo.
Él y su esposa comenzaron a visitar a Valentín regularmente en la celda, llevando comida y escuchando atentamente sus palabras. Julia, a su vez, se convirtió en un testimonio vivo del poder del amor y de la oración. La relación entre el sacerdote y la familia del carcelero se convirtió en un lazo de profunda amistad, y Valentín sabía que, incluso en su condición de prisionero, había cumplido parte de su misión. Sin embargo, el milagro de Julia no pasó desapercibido para las autoridades romanas. Los rumores llegaron rápidamente a los oídos del emperador, quien consideró aquel acto una afrenta directa al poder de los dioses paganos y a su propia autoridad. Valentín estaba ahora más vulnerable que nunca, pero no se dejaba abatir. Para él, cada momento que pasaba testificando la gracia de Dios era una victoria, incluso si el costo final era su vida. Esta fase de la vida de San Valentín marcó un punto de inflexión, no solo en su camino, sino también en la fe de aquellos a su alrededor. En medio de la oscuridad de la prisión, trajo luz y esperanza, mostrando que el verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de amar y creer, incluso ante lo imposible. Esta lección, vivida en actos concretos, resuena hasta hoy como un llamado a la valentía y la compasión. Las puertas de hierro de la prisión romana se cerraron con un estruendo que resonó como un trueno, reverberando por los húmedos y oscuros pasillos. Valentín, ahora oficialmente prisionero del imperio, permaneció en silencio, con los ojos fijos en el suelo de piedra. No cargaba miedo, sino una serenidad que desafiaba las circunstancias. Sabía que ese no era solo un destino impuesto por el hombre, sino una oportunidad divina de continuar su misión en medio del sufrimiento. Las celdas eran oscuras, con una única abertura minúscula en lo alto, por donde entraba una luz pálida e insuficiente. La humedad impregnaba el aire, trayendo consigo el olor agrio de óxido y moho. Alrededor, gemidos y murmullos podían ser escuchados, provenientes de prisioneros que habían perdido la esperanza hace mucho tiempo. Para Valentín, sin embargo, ese ambiente no era el fin, sino un nuevo campo de batalla espiritual. En los primeros días, observó en silencio, atento a las almas que lo rodeaban. Había ladrones, asesinos e incluso soldados acusados de traición. Entre ellos, Valentín caminaba como una figura de paz, ofreciendo palabras de consuelo a aquellos que por tanto tiempo habían sido olvidados. Él entendía que su presencia allí no era un accidente. Dios lo había enviado a ese lugar sombrío, donde la luz de la fe parecía haber sido extinguida. Cierta noche, mientras la prisión se sumergía en un silencio inquietante, un grito estridente cortó el aire. Era un joven prisionero, atormentado por pesadillas y arrepentido de sus crímenes. Valentín se acercó lentamente, con pasos ligeros, y se sentó a su lado, colocando una mano firme, pero gentil, sobre su hombro. El joven, inicialmente asustado, encontró en los ojos del sacerdote algo que no había visto en años: compasión. Valentín lo escuchó pacientemente, sin juicios, mientras él derramaba su alma en confesiones que nunca había osado compartir. Al final de aquella conversación, el joven preguntó con voz temblorosa: ¿crees que Dios aún puede perdonarme? Valentín, con una sonrisa serena, respondió: el amor de Dios no conoce límites. Él perdona no porque lo merezcamos, sino porque Él es infinitamente misericordioso. En ese instante, algo cambió en el corazón del joven. Comenzó a orar, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Valentín silenciosamente agradecía por la oportunidad de ser un instrumento de la gracia divina. Los días pasaban lentamente, marcados por el sonido rítmico de las cadenas y por los pasos pesados de los guardias. Sin embargo, el comportamiento de Valentín comenzó a llamar la atención.
Su serenidad ante las adversidades era un contraste gritante con la desesperanza que impregnaba la prisión. Incluso los carceleros, inicialmente indiferentes o hasta hostiles, comenzaron a acercarse, intrigados por la fuerza interior de aquel hombre. Una de esas conversaciones ocurrió durante una noche especialmente fría. El carcelero Marcus, un hombre de pocas palabras y expresión dura, trajo agua y pan para Valentín. Dudó por un momento antes de preguntar: ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No temes a la muerte? Valentín levantó los ojos y respondió con firmeza: la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida verdadera. Mi misión es servir, incluso aquí, porque el amor de Dios transforma incluso las peores circunstancias. Estas palabras resonaron profundamente en Marcus, quien comenzó a buscar oportunidades para escuchar más sobre la fe cristiana. Poco a poco, Valentín no solo ganó su confianza, sino que también plantó una semilla de esperanza en su corazón. Sin embargo, no todos los guardias eran receptivos. Algunos veían a Valentín como una amenaza al sistema, un rebelde que desafiaba las leyes y corrompía a los demás con sus palabras. El jefe de la guardia, un hombre llamado Lucius, era particularmente severo. Convocó a Valentín a un interrogatorio, decidido a intimidarlo. En el frío de una sala mal iluminada, Lucius encaró a Valentín con desdén. Eres solo un hombre. ¿No entiendes que el imperio es más grande que tu fe? ¿Por qué insistes en desafiar las leyes? La respuesta de Valentín fue calma, pero cargada de convicción. El imperio puede gobernar cuerpos, pero no almas. Mi compromiso es con algo más grande que cualquier poder terrenal. La determinación de Valentín irritó a Lucius, pero también lo desconcertó. Esperaba encontrar miedo o sumisión, pero en cambio vio a un hombre que parecía inquebrantable, como una roca frente a la marea. Lucius, aunque sin admitirlo, salió de esa sala con dudas que nunca antes había enfrentado. El tiempo que Valentín pasó en la prisión fue corto, pero profundamente significativo. Su presencia transformó ese ambiente de desesperación en un espacio de renovación espiritual. Cada conversación, cada oración y cada gesto de bondad dejaron marcas indelebles en las personas a su alrededor. No solo soportaba las condiciones adversas, las transformaba en oportunidades para llevar esperanza. Pero Valentín sabía que el tiempo se estaba agotando. Podía sentir el cerco apretándose, las autoridades presionando por un desenlace. Aún así, su fe se mantuvo inquebrantable. Para él, la prisión era solo una etapa más en su viaje, una oportunidad para testificar la verdad hasta el final. Este periodo en la prisión reveló no solo el coraje de Valentín, sino también su capacidad de ver luz donde otros solo veían oscuridad. Su fe, puesta a prueba en cada momento, se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del amor y la misericordia. Fue en este ambiente de desafíos y redención que Valentín se preparó para el próximo capítulo de su historia, decidido a cumplir su misión hasta el último suspiro. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de Roma con tonos de naranja y dorado, cuando Julia, la joven hija de Asterius, se sentó junto a la pequeña ventana de su casa. A pesar de no ver los colores que todos describían con tanto entusiasmo, sentía el calor del atardecer en su piel y el leve soplo del viento que anunciaba la llegada de la noche. Su vida siempre había estado marcada por la oscuridad, pero nunca se había dejado consumir por ella. Había algo en su corazón que insistía en buscar la luz, incluso cuando todo a su alrededor parecía sombrío. Asterius, su padre, había cambiado desde que conoció a Valentín. Aunque era un hombre de postura rígida y pocas palabras, comenzaba a demostrar una nueva ternura en sus actitudes. Esa noche se acercó a su hija con un semblante diferente, cargado de una mezcla de esperanza y vacilación. Julia, comenzó,
su voz grave casi un susurro. Quiero que conozcas a alguien. Él es diferente. Al día siguiente, Asterius llevó a Julia hasta la celda de Valentín. El viaje hasta la prisión fue silencioso, excepto por el sonido de las carrozas que pasaban por las calles estrechas y el bullicio distante del mercado. Julia sentía su corazón latir más rápido con cada paso que daba hacia ese lugar desconocido. No sabía qué esperar, pero confiaba en su padre, que parecía creer profundamente en el hombre que encontrarían. Al llegar, Julia fue conducida hasta la celda, donde Valentín estaba arrodillado en oración. La luz tenue de una antorcha iluminaba el espacio, revelando el rostro sereno del sacerdote. Cuando se levantó y vio a Julia, sus ojos brillaron con una compasión genuina. Caminó hacia ella con pasos firmes, pero sin prisa, como si cada movimiento fuera una extensión de su oración. «Debe ser Julia», dijo él, su voz calma y acogedora. «Tu padre ha hablado mucho de ti». Ella sonrió tímidamente, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. A pesar de no poder verlo, Julia sintió la presencia de Valentín de una manera que nunca había sentido con nadie antes. Había algo en su voz, una amabilidad que parecía atravesar cualquier barrera. Valentín pidió permiso para tomar las manos de Julia, y ella aceptó. Sus manos eran pequeñas y delicadas, pero llevaban la fuerza de alguien que había enfrentado desafíos muy por encima de su edad. Comenzó a orar en voz baja, sus palabras fluyendo como un río tranquilo. Asterius observaba todo a distancia, con los ojos fijos en el sacerdote y en el semblante de su hija. Mientras oraba, Valentín sintió una paz profunda, como si supiera que ese momento era uno de los más importantes de su vida. No hacía promesas grandiosas, pero confiaba en que el poder de Dios actuaría conforme a su voluntad. Al terminar, apretó suavemente las manos de Julia y dijo: «Dios tiene un plan para ti, Julia. Confía en él». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Julia, que antes vivía en completa oscuridad, comenzó a sentir una nueva percepción. No era solo una visión física que empezaba a despertar, sino una luz interior, una certeza de que su vida estaba siendo tocada por algo mucho mayor. Lentamente, abrió los ojos y se dio cuenta de que podía distinguir formas y sombras. Su respiración se aceleró y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Padre, puedo ver un poco», dijo ella emocionada. Asterius corrió hacia su hija, sosteniéndola con cuidado, como si temiera que aquello fuera un sueño que pudiera desaparecer. Valentín, por su parte, permaneció en silencio, agradeciendo internamente por ser testigo del inicio de algo tan extraordinario. En los días siguientes, Julia regresó varias veces a la celda de Valentín, ahora no solo para buscar consuelo, sino para aprender más sobre la fe que él enseñaba. Cada conversación entre los dos estaba llena de significados profundos, y ella absorbía cada palabra como si fueran rayos de sol iluminando su vida. Valentín veía en ella no solo a una joven valiente, sino también a un alma llamada a compartir la luz que había recibido. La relación entre los tres, Valentín, Julia y Asterius, se transformó en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Para Asterius, el milagro en la vida de su hija fue un llamado a abandonar su dureza y abrir el corazón a la fe. Para Julia, fue la oportunidad de ver el mundo de una manera completamente nueva, tanto literal como espiritualmente. Y para Valentín, fue la confirmación de que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios sigue actuando. Sin embargo, el tiempo de Valentín en prisión se estaba agotando. Las autoridades romanas comenzaron a presionar por un juicio que pusiera fin a la influencia de ese hombre. Pero, incluso sabiendo que su destino estaba sellado, Valentín no perdió la oportunidad de seguir sembrando esperanza.
Sabía que su sacrificio no sería en vano y que la semilla que había plantado en el corazón de Julia y de tantos otros florecería por generaciones. Este episodio, aunque simple en su esencia, revela la profundidad del amor y del coraje de Valentín. En medio de la oscuridad, trajo luz a una joven que nunca había conocido la claridad. Transformó el dolor de un padre en esperanza y convirtió la prisión en un lugar de milagros. Esa es la verdadera esencia de su misión: tocar vidas con gestos de compasión y fe, incluso cuando todo parecía perdido. Era una mañana pesada en Roma. El cielo estaba cubierto por nubes grises, reflejando la tensión que flotaba en el aire. Valentín, ahora un prisionero notorio, fue conducido al tribunal imperial para enfrentar su juicio. Las calles estaban silenciosas, pero llenas de ojos curiosos. Los soldados, con sus armaduras brillando bajo la luz difusa, rodeaban al sacerdote como si escoltaran a un gran criminal, pero la expresión serena en el rostro de Valentín desafiaba esa narrativa. La sala del tribunal era imponente, con columnas de mármol que parecían tocar el cielo y estatuas de los dioses romanos observando todo con miradas de piedra. En el centro, sentado en su trono, estaba el emperador Claudio II, conocido por su frialdad y autoridad indiscutible. Sus vestiduras ricamente decoradas contrastaban con la simplicidad del manto de Valentín, pero la diferencia más notable estaba en la postura de los dos hombres. Mientras Claudio exhalaba poder, Valentín irradiaba una fuerza interior que parecía desafiar toda esa opulencia. El silencio en la sala fue roto por la voz grave de un oficial que anunció las acusaciones. Valentín, sacerdote cristiano, es acusado de desafiar los edictos imperiales al predicar una religión prohibida y realizar matrimonios cristianos clandestinos, incitando a la desobediencia a las leyes de Roma. Las palabras resonaron por el espacio, pero Valentín permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el emperador, como si ya supiera que ese momento era parte de algo mucho más grande. Claudio se levantó, caminando lentamente hacia Valentín. Se detuvo a pocos pasos de distancia, examinando al hombre frente a él con una mezcla de curiosidad y desdén. Entonces, tú eres el famoso sacerdote que se atreve a desafiar al imperio. Dime, ¿por qué insistes en desobedecer nuestras leyes y predicar una fe que amenaza el orden de Roma? Valentín levantó la mirada y respondió con una voz firme, pero llena de respeto. Sirvo a un Dios que no conoce fronteras y cuyas leyes son eternas. El amor y la fe que proclamo no son una amenaza al orden, sino una cura para el desorden que corroe los corazones de los hombres. La respuesta de Valentín causó murmullos entre los presentes. Era raro que alguien hablara con tanta audacia ante el emperador. Claudio entrecerró los ojos, tratando de descifrar a ese hombre que no mostraba ningún signo de miedo. Eres audaz, sacerdote, pero dime, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que estés aquí, encadenado frente a mí? Valentín esbozó una pequeña sonrisa, un gesto que sorprendió incluso a los guardias a su alrededor. Las cadenas que llevo son temporales, pero la libertad que mi Dios ofrece es eterna. Estoy aquí por elección, porque creo que incluso el hombre más poderoso puede ser tocado por la verdad. El emperador guardó silencio por un momento, claramente desconcertado por la confianza de Valentín. Pero su expresión se endureció nuevamente y se volvió hacia los oficiales. Denle a este hombre una última oportunidad de renunciar a su fe. Si lo hace, le perdonaremos la vida. Un oficial se acercó a Valentín, sosteniendo un documento que debía firmar como prueba de su renuncia a la fe cristiana. La sala entera parecía contener la respiración, esperando la decisión del sacerdote. Valentín miró el documento, pero no movió un músculo. Sus ojos se volvieron nuevamente hacia el emperador. Mi fe no es algo que se pueda borrar con una firma.
Así como el sol no deja de brillar cuando las nubes lo ocultan, la verdad no puede ser negada, aunque el hombre intente sofocarla. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. El emperador, frustrado por la negativa de Valentín, intentó otro enfoque. Si el amor que predicas es tan poderoso, pruébalo. Conviérteme a mí y a todos aquí, y tal vez perdonemos tu vida. Valentín respiró hondo. Sabía que eso era una provocación, pero también una oportunidad. El amor no es algo que se impone, majestad, se elige, y cuando es verdadero, transforma todo a su alrededor. La invitación está abierta a ti y a todos aquí. No soy yo quien los convierte, sino Dios, que trabaja en los corazones. Las palabras de Valentín dejaron un impacto innegable, pero también sellaron su destino. Claudio, visiblemente irritado, decretó que el sacerdote sería ejecutado. Si no temes a la muerte, entonces verás si el amor que predicas te salvará. Mientras los soldados lo llevaban de regreso a la prisión, Valentín sintió una paz que desafiaba cualquier lógica humana. Sabía que había hecho lo correcto y que su misión continuaba, aunque su vida terrenal estuviera a punto de terminar. El juicio de Valentín fue más que un evento político o religioso. Fue un enfrentamiento entre el poder terrenal y la fe inquebrantable. Un momento en que un hombre común enfrentó al imperio con nada más que su convicción y amor. El valor que demostró ese día resonaría durante siglos, inspirando generaciones a vivir con la misma firmeza y propósito. La madrugada estaba silenciosa, excepto por el sonido de las sandalias de los soldados arrastrándose contra las frías piedras mientras conducían a Valentín fuera de la prisión. La brisa que soplaba traía consigo el olor de la tierra mojada, como si hasta el cielo hubiera llorado esa noche. Valentín caminaba con pasos firmes, su figura delgada y austera, iluminada por la tenue luz de las antorchas que los guardias llevaban. No ofrecía resistencia, y su postura serena contrastaba con la tensión visible en los rostros de sus captores. Los rumores de su ejecución se habían esparcido rápidamente, y pequeños grupos de personas se reunían en las esquinas para vislumbrar al hombre que, para muchos, se había convertido en un símbolo de coraje y fe. Algunas mujeres lloraban en silencio, sosteniendo rosarios ocultos bajo gruesos mantos. Había murmullos de oraciones por todas partes, como si toda la ciudad estuviera unida en espíritu, incluso bajo la amenaza del poder imperial. Al llegar al lugar designado para su ejecución, un espacio abierto en la periferia de la ciudad, Valentín fue atado a un poste de madera. Los soldados, endurecidos por años de servicio, evitaban mirar directamente a sus ojos. Para ellos, él no era solo otro prisionero. Había algo en ese hombre que los hacía cuestionar sus propias acciones, un brillo de paz que ninguna espada o cadena podía apagar. La multitud comenzó a formarse lentamente alrededor. Entre los espectadores, Julia y su padre, Asterio, estaban escondidos en la penumbra, incapaces de alejarse del hombre que había transformado sus vidas. Julia sostenía con fuerza el rosario que Valentín le había dado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras susurraba oraciones desesperadas. Los preparativos para la ejecución eran mecánicos, casi impersonales. Valentín, sin embargo, estaba enfocado en algo mucho más grande. Sus ojos se volvieron hacia el cielo, donde nubes pesadas oscurecían las estrellas, y comenzó a orar en silencio. Pidió fuerza para los cristianos que enfrentaban persecuciones, protección para aquellos que amaba y perdón para los hombres que estaban a punto de quitarle la vida. Uno de los soldados se acercó, sosteniendo un pergamino con las últimas palabras del decreto imperial. Su voz era firme, pero había una vacilación perceptible mientras leía la sentencia de muerte. Cuando terminó, Valentín levantó la cabeza y dijo:
con una calma que parecía sobrenatural. Hoy pueden quitarme la vida terrenal, pero mi alma ya pertenece a Dios. Que Él los bendiga y los guíe hacia la verdad. Sus palabras resonaron en el silencio, y por un instante parecía que incluso el viento se había detenido. La multitud contuvo la respiración, y algunos comenzaron a llorar abiertamente. Entre ellos, Julia apretó el rosario contra el pecho, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Cuando llegó el momento final, Valentín inclinó la cabeza en oración una vez más. Sus labios se movían lentamente, pero nadie podía escuchar lo que decía. Para él, ese era el clímax de su misión. No había ira, miedo o arrepentimiento en su corazón, solo una entrega total al propósito para el cual había sido llamado. El golpe fue rápido y certero, pero el impacto emocional que dejó fue inconmensurable. La multitud, que antes estaba contenida, estalló en llanto. Algunas personas cayeron de rodillas, mientras que otras levantaron los ojos al cielo, buscando un consuelo que parecía imposible de alcanzar en ese momento. Después de que el cuerpo de Valentín fue retirado, la noticia de su martirio se esparció como un fuego incontrolable. No era solo la muerte de un hombre, sino el nacimiento de un legado que jamás sería olvidado. En cada esquina, en cada hogar cristiano, se hablaba sobre el valor de ese sacerdote que desafió al imperio con nada más que su fe y amor inquebrantables. Julia y Asterius, a pesar del dolor, encontraron la fuerza para seguir compartiendo la historia de Valentín. Sabían que su sacrificio no había sido en vano. En medio de la pérdida, Julia sintió la responsabilidad de llevar adelante el mensaje de esperanza que el sacerdote había sembrado en su corazón. El martirio de San Valentín no fue el fin, sino el inicio de algo mayor. Su vida y muerte se convirtieron en un testimonio vivo del poder transformador del amor y de la fe, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad nunca puede ser apagada. El cuerpo de Valentín había sido llevado, pero su memoria permaneció viva entre los cristianos de Roma. En la mañana siguiente al martirio, mientras la ciudad aún parecía sumida en un luto silencioso, un pequeño grupo de fieles se reunió en secreto para recoger lo que quedaba de su amado sacerdote. Las sombras del amanecer cubrían las calles de piedra, y los pasos apresurados del grupo resonaban en los callejones vacíos, cada uno cargando el peso de una misión que consideraban sagrada: dar a Valentín un entierro digno, lejos de las miradas vigilantes del imperio. Al llegar al lugar de su ejecución, el escenario era desolador. El suelo aún estaba marcado y el olor de madera quemada se mezclaba con el frío húmedo de la mañana. Entre lágrimas silenciosas, los fieles recogieron su cuerpo con reverencia, envolviéndolo en un manto simple, como si estuvieran cubriendo a un rey. Cada gesto se realizaba con cuidado, como un acto de devoción final a aquel que había dedicado su vida al amor y a la verdad. Mientras llevaban a Valentín a un lugar seguro, los fieles compartían historias sobre él. Una mujer, cuyos hijos habían sido bautizados por Valentín, recordó la serenidad de su voz y la bondad en su mirada. Otro hombre contó cómo había encontrado fuerzas para no desistir de la fe tras escuchar una de las prédicas del sacerdote. Eran esos recuerdos los que mantenían al grupo unido, incluso en un momento tan sombrío. El cuerpo fue enterrado en un campo aislado, rodeado de cipreses que se movían suavemente con el viento. Después de la sepultura, los fieles se arrodillaron alrededor, cada uno murmurando oraciones y agradeciendo por la vida de Valentín. Pero sabían que ese no sería el fin de su historia. Él había sembrado algo en sus corazones, algo que ni siquiera la muerte podría borrar. Poco tiempo después, comenzaron a surgir señales de que el sacrificio de Valentín estaba dando frutos.
En casas modestas y catacumbas escondidas, pequeños grupos de cristianos comenzaron a reunirse para celebrar la memoria de su martirio. Compartían historias sobre su valentía, sus palabras de esperanza y sobre todo su fidelidad inquebrantable a la misión que Dios le había confiado. Una de esas reuniones fue particularmente significativa. Julia, la joven ciega que había sido curada por Valentín, estaba entre los presentes. Sosteniendo firmemente el rosario que él le había dado, habló con la voz entrecortada por la emoción. Valentín me enseñó que el amor verdadero exige sacrificio. Él dio la vida por aquello en lo que creía y nos corresponde honrar su memoria viviendo con la misma valentía. Las palabras de Julia tocaron profundamente a todos los presentes. Ella se convirtió en una especie de guardiana de la historia de Valentín, visitando familias cristianas y contando sobre su vida y su muerte. Su dedicación fue tan intensa que en poco tiempo la historia de Valentín comenzó a esparcirse más allá de Roma, alcanzando ciudades vecinas e inspirando comunidades enteras. El impacto de su vida se sintió de maneras que ni siquiera él podría haber imaginado. Jóvenes parejas comenzaron a buscar su intercesión para bendecir sus matrimonios, viéndolo como un ejemplo de quien comprendió el verdadero significado del amor. Hombres y mujeres, perseguidos por causa de su fe, encontraron valor en las historias de su determinación ante el peligro. Con el pasar del tiempo, la historia de Valentín ganó fuerza, siendo transmitida de generación en generación. Los primeros cristianos comenzaron a ver en su vida un reflejo del propio Evangelio, un testimonio vivo de que el amor es más fuerte que la muerte. Pequeños altares fueron erigidos en su memoria y su sepulcro se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y fuerza para continuar en su camino espiritual. Aunque el imperio intentaba borrar cualquier vestigio de su existencia, las semillas que él sembró continuaron creciendo. Cada vez que una persona compartía su historia, cada vez que alguien pronunciaba su nombre en oración, su memoria se fortalecía. Valentín había dado su vida, pero a cambio había ganado la eternidad en los corazones de todos aquellos que tocó. Los cristianos que vivieron después de él sabían que estaban ante algo mucho mayor que un hombre común. Valentín no era solo un sacerdote o un mártir. Era un símbolo de que la fe puede florecer incluso en suelo árido, de que el amor puede triunfar incluso en las condiciones más adversas. Y así, la semilla de su fe continuó creciendo, transformando vidas e inspirando generaciones. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada oración susurrada en su nombre eran como rayos de sol alimentando el árbol que él había plantado. Valentín no había solo vivido para su tiempo, había vivido para la eternidad. Tras el martirio de Valentín, una aura de reverencia comenzó a envolver el lugar de su sepulcro. Era un espacio humilde, pero las personas que se acercaban sentían que allí residía algo más grande, algo que no podía ser explicado por palabras. Los cipreses alrededor parecían inclinarse con el viento, como si reverenciaran al hombre que reposaba en ese suelo. El lugar se convirtió en un punto de encuentro secreto para los cristianos, que encontraban fuerza y consuelo al recordar la vida y el sacrificio del sacerdote. Al principio eran solo algunos fieles los que visitaban su sepulcro, dejando flores y pequeñas ofrendas como símbolos de gratitud. Pero pronto el número creció. Hombres y mujeres de diferentes clases sociales comenzaron a aparecer, cada uno trayendo sus propias penas y esperanzas. Algunos venían en silencio, se arrodillaban y rezaban con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros compartían historias de cómo Valentín había impactado sus vidas, uniendo corazones en matrimonio o sanando almas destrozadas. Entre estas visitas, Julia y su padre, Asterius, eran presencias frecuentes. Julia,
que había recibido el milagro de la vista mediante la intercesión de Valentín, sentía una conexión profunda con el lugar. Solía pasar horas allí, rezando y cuidando del sepulcro, arreglando las flores que otros traían. Para ella, ese espacio era un testimonio del amor y la fe que habían transformado su vida para siempre. Fue durante una de esas visitas que Julia notó algo extraordinario. Una mujer anciana, que estaba arrodillada y rezando con fervor, de repente se levantó con una expresión de alivio en el rostro. Miró a Julia y dijo, con la voz entrecortada, que había venido buscando consuelo para el dolor que cargaba desde hacía años. Ahora sentía una paz que no podía explicar. Julia solo sonrió, pues sabía que esa era el tipo de transformación que Valentín siempre había buscado en vida. Las noticias sobre el túmulo de Valentín comenzaron a esparcirse, incluso en un periodo en que el cristianismo aún era perseguido. La gente decía que visitar el lugar traía una sensación de renovación, como si un pedazo del cielo hubiera descendido a la tierra. Incluso aquellos que no eran cristianos comenzaban a escuchar las historias y a sentir curiosidad sobre el hombre que había tocado tantas vidas. Sin embargo, esa curiosidad no era bien vista por las autoridades romanas. Alarmados por el creciente movimiento en torno al túmulo, intentaron desincentivar las visitas, enviando guardias para monitorear el lugar. Pero los fieles encontraron maneras de continuar sus peregrinaciones en secreto, usando la oscuridad de la noche como protección. Cada paso hacia el sepulcro era un acto de valentía y devoción, un recordatorio de que la fe en algo más grande valía cualquier sacrificio. La resistencia de los cristianos no pasó desapercibida. Un día, un soldado que había sido asignado para vigilar el lugar se acercó a Julia. Parecía dudoso, casi avergonzado, pero finalmente dijo que escuchaba las historias sobre este hombre. Todos hablaban de su bondad y de su valentía. Preguntó si creía que él también podía perdonarlo por todo lo que había hecho contra su pueblo. Julia, con una mirada compasiva, respondió que Valentín siempre había creído en el poder de la redención. Él daría todo para que encontrara paz en su corazón. El soldado bajó la cabeza profundamente emocionado y se fue sin decir más nada. Más tarde, fue visto arrodillado cerca del sepulcro, rezando en silencio. Los años comenzaron a pasar, pero la memoria de Valentín permaneció viva y vibrante. Los cristianos comenzaron a incluir su nombre en las oraciones y a narrar su historia a las nuevas generaciones. Él era más que un mártir. Era un símbolo de amor y fe que trascendía el tiempo y las barreras impuestas por el imperio. Con el tiempo, pequeños altares comenzaron a surgir en su homenaje. En casas sencillas y iglesias ocultas, la gente colocaba su imagen, muchas veces dibujada a mano, rodeada de flores y velas. Estos altares no eran solo espacios de devoción, sino también de esperanza, lugares donde las personas podían sentir que no estaban solas en sus luchas. La historia de Valentín comenzó a contarse con detalles y emoción, sus palabras y acciones inmortalizadas en testimonios que viajaban por aldeas y ciudades. Cada relato traía algo único, pero todos compartían el mismo tema: la valentía de un hombre que puso el amor y la fe por encima de su propia vida. Así fue como la veneración inicial a Valentín creció, alimentada por una devoción simple, pero poderosa. Él no era solo un santo para aquellos que lo conocían, era un amigo, un consejero espiritual, un intercesor que entendía los dolores humanos porque había cargado los suyos propios. En este contexto, el túmulo de Valentín se convirtió en más que un lugar físico. Era un símbolo de que la fe, cuando se vive con valentía y amor, tiene el poder de transformar el mundo. Las semillas que él había plantado continuaban floreciendo,
tocando corazones e inspirando almas a seguir el ejemplo de un hombre que nunca dejó de creer en el poder del amor. Décadas después del martirio de Valentín, su nombre ya no era susurrado solo en los oscuros pasillos de las catacumbas romanas. Se había convertido en un símbolo de esperanza, una figura central en las oraciones de hombres y mujeres que encontraban en él un ejemplo de amor verdadero y fe inquebrantable. La memoria de su vida y sacrificio había atravesado fronteras, creciendo en significado con cada generación. En ese tiempo, el cristianismo comenzaba a emerger de las sombras, dejando de ser solo una creencia perseguida para convertirse en una fuerza transformadora en el corazón del imperio. Las comunidades cristianas que antes se escondían comenzaron a construir templos y a organizar celebraciones públicas. Entre estas celebraciones, el nombre de Valentín se mencionaba cada vez más, asociado al amor sacrificial que él había demostrado en vida. En el pequeño túmulo que marcaba el lugar de su descanso final, las visitas aumentaban exponencialmente. Lo que antes era solo una sepultura discreta rodeada de cipreses se transformó en un lugar sagrado, con fieles viajando largas distancias para pedir la intercesión de Valentín. Muchas de estas personas eran parejas, tanto jóvenes como ancianos, que buscaban su bendición para fortalecer sus matrimonios. Una historia en particular, registrada por cristianos de la época, destaca el impacto duradero de Valentín. Un pareja que vivía en una aldea lejana enfrentaba dificultades en su matrimonio. El marido, un agricultor de temperamento explosivo, y su esposa, conocida por su paciencia, estaban al borde de separarse. Desesperada, la mujer escuchó hablar de Valentín y convenció a su esposo de viajar hasta su tumba para rezar juntos. Cuando llegaron, el lugar estaba tranquilo, iluminado por la suave luz de las velas dejadas por otros visitantes. Se arrodillaron uno al lado del otro, y por primera vez en años, el silencio entre ellos no era de resentimiento, sino de introspección. El hombre, conmovido por el ejemplo de amor sacrificial de Valentín, comenzó a llorar, algo que nunca había hecho frente a su esposa. Tomó su mano y, con la voz temblorosa, pidió perdón por sus errores. En ese momento, algo cambió profundamente entre ellos. Regresaron a casa con una renovada esperanza y, años después, compartieron su historia con otras parejas, acreditando la transformación al intercesor que habían encontrado. Historias como esta se multiplicaron, alimentando la veneración a Valentín, pero el impacto de su vida no se limitó a las parejas. Personas de todas las edades y estados de vida encontraban en él un ejemplo de cómo el amor verdadero trasciende las limitaciones humanas. Los jóvenes se inspiraban en su valentía para vivir la fe públicamente. Los ancianos recordaban su determinación de luchar por lo que era correcto, incluso cuando parecía imposible. Con el tiempo, la Iglesia reconoció oficialmente a Valentín como santo, perpetuando su memoria a través del calendario litúrgico. Su fiesta, establecida el 14 de febrero, se convirtió en un día de celebración, no solo del amor romántico, sino del amor en todas sus formas. El amor que construye, que perdona, que se sacrifica por el bien del otro. Aunque muchos asocian su figura con las cartas intercambiadas entre enamorados, la verdad de su vida es mucho más profunda. Valentín es el santo que atestiguó que el amor no es un sentimiento pasajero, sino un acto de voluntad, una elección diaria de poner a los demás antes que a uno mismo. Este mensaje, simple pero revolucionario, ha resonado a través de los siglos, inspirando a poetas, escritores e incluso artistas a retratar su historia de formas que tocaran los corazones de las personas de su época. Hoy, iglesias dedicadas a San Valentín pueden encontrarse en todo el mundo, cada una contando, a su manera, la historia de un hombre cuya fe inquebrantable y amor por el prójimo lo hicieron inmortal.
En cada altar, en cada imagen, se ve el recordatorio de que la fuerza más poderosa del universo es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Así, Valentín no vive solo en las historias que contamos o en las celebraciones de su fiesta, sino en los pequeños gestos diarios de amor que hacemos. Él permanece como un ejemplo eterno de que el amor verdadero exige valentía, perseverancia y, sobre todo, fe. Su historia, rica en desafíos, giros y momentos de superación, continúa tocando los corazones, mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, el amor siempre encontrará una forma de prevalecer.